Escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente. Come on. Sí, edición central, te contamos todo lo que acontece a nivel nacional de forma veraz y transparente. Siempre listos para informar. UCI, un canal inteligente. Bonito, ¿no? Ajá. Pero mis nietos se quejaban. Abuela, cambie ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te haces rica. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. La televisión digital ya está activa, con alta definición, mejor sonido, más canales y gratis. TDT, tu televisor de siempre, mejor que nunca. UCI, un canal inteligente. Bienvenidos a culturadigital.p. Esta es una semana más del programa. Como ustedes saben, estamos al aire en el 18.1 en la televisión satelital de Lima, además en provincias, en regiones, en varias cableras. La transmisión es en vivo, estamos también en el Facebook Live de UCI Noticias. Culturadigital.p es hoy un programa, ¿no?, pensado en la difusión de temas de consenso alrededor de la sociedad de la información. Creemos en la construcción justamente de un ecosistema digital, ¿no?, y creemos que la tecnología, lo digital, no es un fin en sí mismo, sino es un medio para algunas cosas, ¿no es cierto? Para cosas más importantes. Para nosotros, para el programa, eso más importante es justamente convertir al Perú en una sociedad de la información y el conocimiento. Desde ese concepto es que nosotros, ¿no?, trabajamos durante ya prácticamente 2 años en este formato de una entrevista a profundidad a temas y a personas que están, no sé, pues digamos, dando la hora en la escena digital del país y a veces incluso a nivel mundial. Debo agradecer a Magic Media, que es la productora general del programa. Nosotros también, gracias a ellos, estamos aquí hoy en este espacio. Eso básicamente es, como ustedes saben, la presentación de la semana. Si quieren escribirme algo, pueden escribir a smarcone@culturadigital.p. Va a aparecer en sus pantallas en diversos momentos. Tenemos una página web que es culturadigital.p. Pueden entrar al buscador, a Google, y poner Cultura Digital Perú y van a llegar a nosotros. Hoy nos acompaña Clara Cubas. Ella es líder de Nightlamp Perú y además fundadora de lo que yo creo que ya el sábado pasado, ¿no es cierto?, podríamos decir es ya el capítulo peruano de Creative Commons. Bienvenida, Clara, gracias por darnos un tiempo esta tarde de lunes a nosotros, a todos los que nos están viendo y escuchando. Muchísimas gracias, Sandro, y muchísimas gracias a culturadigital.p. Qué bonito que exista un espacio así. Y bueno, agradezco muchísimo también tener esta oportunidad de poder expresar lo que venimos haciendo, tanto como aportando a Creative Commons Perú. El capítulo, como tú comentaste, comenzó el sábado en su nueva versión, así como desde nuestros frentes, en nuestras organizaciones o como personas, un granito de arena a esto que tú dices, ¿no? Converger en el tema de mejorar la sociedad digital, ¿no?, de la información.
Me gusta cuando tengo la suerte que los entrevistados, las entrevistadas son mujeres, me gusta hacer un clic un poquito en la trayectoria, ¿no es cierto? Justo para incentivar a chicas, ¿no?, que están estudiando en este momento, ¿no?, y que miran lo digital y que, ¿no?, creo que en ti tiene un ejemplo de liderazgo, de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, cuéntame un poquito, por favor. Eres abogada, ¿no? ¿Cómo has llegado a la tecnología, ¿no? ¿Qué estudiaste? Cuéntanos un poquito tu trayectoria. Bueno, en realidad soy ingeniera informática. Sí, tengo bastantes intereses, fuertes intereses en el tema ahorita del Creative Commons, propiamente dicho, los datos abiertos, la cultura libre y la innovación social. Sobre mi carrera, bueno, en realidad me he especializado en procesos, ¿no?, en calidad. Prácticamente ese es mi lado, como por así decirlo, laboral, profesional. Pero del lado como voluntario estoy muy vinculada al tema de tecnología cívica, ¿no? También dando un poco de estos aprendizajes que he ido viendo y recorriendo en la carrera, ¿no?, de modo de cómo se podría hacer un impacto social, ¿no?, a las comunidades. Bueno, también falta recalcar que soy de Chiclayo, y que uno de los principales motivos también de hacer este tipo de intervenciones o de incidencias es también motivar a la gente de fuera de Lima, ¿no?, a sumarse a ese tipo de iniciativas. Absolutamente. Yo sospeché que venías del norte por el nombre de Nylam, ¿no es cierto? Nylam es un juego, me imagino que es un juego de palabras, del dios, con el dios. Con la mitología. Con la mitología, efectivamente. Sí, efectivamente es un... Sí, continúa, disculpa. Nada, no, he anotado porque has dicho, ya así nomás en los primeros minutos, Clara, has dicho 4 cosas de las que podríamos pasarnos la vida, ¿no es cierto?, conversando, ¿no? Y quiero hacer un resumen para aquellos que no nos ven sino nos escuchan, ¿no?, porque el programa está pensado de alguna manera para que si alguno de los que nos están viendo en algún punto tiene que empezar a hacer algo, puede escucharnos, ¿no? Has hablado de datos abiertos, de cultura libre, de innovación social y de tecnología cívica, ¿no es cierto? Yo creo que son 4 temas, 4 conceptos a los que me gustaría, ¿no es cierto?, en forma espiral ir alrededor de la conversación, con calma, ¿no es cierto?, esta tarde, ¿no? Porque creo que las 4 cosas son fundamentales y son especialmente sensibles. El programa es especialmente sensible a este tipo de temas, ¿no es cierto? Pero cuéntanos un poquito, ¿no? Eres de Chiclayo, la organización que lideras es un laboratorio de innovación, es Nylam, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito de Nylam, por favor. Sí, claro. Sí, bueno, efectivamente Nylam es un juego de palabras de la mitología mochica que, bueno, ya todos seguro han de conocer, se llama Nailap, con P, ¿no? De hecho, la mitología es un hombre ave, ¿no?, que venía del mar, y en este caso este es un laboratorio ave, ¿no? Este juego de palabras prácticamente tenía que ver con que al inicio queríamos ser como un espacio itinerante, ¿no?, como un laboratorio que fuera recogiendo, convergiendo ideas, vinculado realmente al norte de Perú, porque bueno, existen laboratorios de innovación exactamente un poco centralizados, ¿no? Entonces la idea era cómo podíamos como que romper un poco estas brechas digitales, ¿no? Entonces, efectivamente, Nylab es un laboratorio de innovación social, ¿no? Nació con esta intención de ser un espacio colaborativo, abierto a las ideas, ¿no? Y su principal objetivo ha sido, y se sigue manteniendo, en el disminuir brechas digitales en cuanto a la oportunidad que tienen las personas al acceso a la información y a su vínculo con las nuevas tecnologías, ¿no? Básicamente eso. Es claro, o sea, el programa, y bueno, no solamente el programa, yo creo que hay mucha gente que podría definir la sociedad de la información y el conocimiento justamente como un colectivo de individuos empoderados, con acceso irrestricto a la información, generando conocimiento, inspirados en el bien común, ¿no es cierto? Ese es el tipo de sociedad, pues, que está detrás, ¿no?, de la mirada de lo digital, no tanto desde un punto de vista tecnológico, sino desde un punto de vista cultural, ¿no es cierto? Y es por eso que nosotros en nuestra propuesta hablamos de la cultura digital, para no terminar hablando de la brecha digital, de la cobertura, ¿no?, del acceso a Internet, del 5G, del GG, ¿no es cierto?, sino tratar de ir a lo que creemos es la razón de ser, es el fondo de esto, ¿no es cierto? Yo asumo, ¿no?, que más o menos coincidimos, esa es más o menos la visión
con la que este laboratorio de paso, esta AVE, ¿no es cierto? Sabe. Es interesante porque esa leyenda de Night Lab es la leyenda de la cosmovisión, o sea, es cómo se funda el mundo, ¿no? Para los mochicas. Entonces, de alguna manera, ustedes son también fundadores, ¿no? De una movida puntualmente en el norte, en Chiclayo o en el norte del país. De hecho, hemos comenzado en Chiclayo, ¿no? De hecho, nuestros principales proyectos o la incidencia ha comenzado en Chiclayo, en Lambayeque, pero sí he tenido propuestas como para Piura o un poquito más allá. La visión sí realmente se mantiene fuera de Lima. O sea, de hecho sí, ojalá pudiéramos abarcar el norte de Perú, sería genial, ¿no? Pero ahorita mismo sí estamos trabajando en Chiclayo y Lambayeque, ¿no? Es espectacular. Cuando conversamos con Miguel Moraquimo de Hiperderecho, ¿no? Yo creo que Miguel además es un campeón del ecosistema digital en el Perú, ¿no? Entonces siempre me gusta estar más o menos en contacto con él porque creo que es una manera de poder hacer sinergias con lo que él está haciendo, con lo que ellos están proponiendo, ¿no? Cuando conversamos con él sobre el tema de Creative Commons, ¿no es cierto? Y me contó de ti, ¿no? Es que me parecía espectacular, ¿no es cierto? Ciencia, ecosistema digital, mujer, ¿no? Y regiones. Creo que combinan bonito, ¿no es cierto? Cuéntame, ¿qué tipo de proyectos, para que la gente que nos escucha, que realmente no está tan familiarizada con innovación social o tecnología cívica, ¿qué tipo de proyectos están trabajando ustedes? Ahorita mismo estamos trabajando, este año comenzamos con un proyecto llamado Comunidata, ¿no? Que fue su segunda edición. El Comunidata era, en su primera edición era como una mezcla de datos abiertos y participación ciudadana, ¿no? Y en esta segunda versión fue datos abiertos para la transformación digital, ¿no? Esta segunda edición se basó en una serie de webinars, ¿no? En las que invitamos, de hecho, exactamente por el contexto tipo lo que pasó del COVID, y esto iba a ser un evento presencial, se volvió un evento virtual, ¿no? Y hicimos invitación a diferentes exponentes que tenían como este poder sobre la gestión de datos, ¿no? Invitamos a gente vinculada a la participación ciudadana, dos plataformas vinculadas al COVID, donde podían compartir temas del COVID, que me imagino los habrán escuchado, como Mapa 19 y Frena la Curva, ¿no? Invitamos a una persona que representaba y era consultora del gobierno abierto para que explicara un poco cómo estaba funcionando los datos abiertos y específicamente en ese momento el gobierno estaba en sus esfuerzos de liberar información para que la ciudadanía entienda exactamente lo que estaba pasando, justamente en esa etapa de COVID, ¿no? Y invitamos también a otras personas que también forman parte de la red de Creative Commons de Uruguay, para también que nos enseñen un poquito sobre lo que ellos iban haciendo. Por ejemplo, hicimos un taller de construcción de bibliotecas digitales, ¿no? Entonces, el Comunidad ahorita mismo se está convirtiendo en una plataforma educativa porque luego de haber hecho esta serie de webinars nos dimos cuenta que mucha gente le empezó a llamar la atención el tema de datos abiertos, y qué es un dato abierto, y qué es gobierno abierto, y el tema de la transparencia pública. Entonces estamos ahorita ya trabajando ya en una plataforma un poco más educativa, ¿no? Que tuviera como este alcance para la sociedad civil, para la ciudadanía, para periodistas y para informáticos, ¿no? Luego, además de eso, a nivel de innovación social, estamos trabajando en un proyecto como pequeños hubs de innovación escolar para comenzar con el tema, pero todo con respecto a innovación social, ¿no? Para comenzar un poco con el tema de cómo podemos impactar desde nuestras ideas hacia nuestra ciudad, ¿no? Pero comenzando desde jovencitos nomás, ¿no? Y fuera de eso y lo vinculado a Creative Commons, nuestra suma al aportar al movimiento exactamente, nació hace 2 años cuando hicimos un festival llamado Libre Festival, ¿no? Que era un festival que fue creado para promover nuevos conceptos de colaboración en la ciudad, algo muy nuevo, muy novedoso, ¿no? En esta gestión vinculamos artistas con expertos de tecnología e innovación. Fue algo como bastante creativo tener como una feria donde habían artistas locales exponiendo sus trabajos y en paralelo también habían drones y habían creadores de software y creadores de plataformas, ¿no? En este espacio también ahí fue que conocimos a Miguel Moraquimo, o sea, junto a mi equipo conocimos a Miguel Moraquimo, que fue excelente. En realidad él fue el soporte, Hiperderecho fue el soporte de este evento grande, y a Carlos Correa,
Y junto a Karen Díaz, que es mi partner de equipo, hemos trabajado este festival, por así decirlo, y fue como que el primer granito del Creative Commons y las ideas donde nacieron, volver a impulsar el movimiento, ¿no? Básicamente por ahí. Antes de entrar ya, digamos, de lleno a Creative Commons, ¿ya? Que yo creo que es una de las cosas que le podría llamar la atención y podría ser interesante en la coyuntura a la gente que nos escucha, a la gente que nos está viendo, o sea, cómo la libertad, ¿no? Cómo juega este copyleft versus copyright, ¿no? Y por qué, ¿no? Además de ser no solo un valor que alguien podría incluso decir que es medio caviar, ¿no es cierto? Pero cómo es más allá de eso, ¿no es cierto? Más allá de una mirada política del uso de tecnología, porque lo es, ¿no es cierto? Y la tecnología no es neutra, ¿no es cierto? La tecnología siempre tiene una mirada política detrás. A veces creemos que no, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, cuando usamos cosas de Google, estamos usando tecnología con una agenda específica, en este caso, de una empresa, ¿no? La gente cree que Google es un estándar, ¿no? Y entonces eso podría ser de repente un ejemplo cotidiano, ¿no? Del por qué estas cosas nos preocupan, ¿no es cierto? Porque para mucha gente podría ser de repente complejo, ¿no es cierto? Que nos estamos complicando la vida, ¿no? ¿Por qué no simplemente medimos, ¿no? La cantidad de acceso a Internet que tiene la gente? ¿Por qué nos preocupamos por la creatividad libre? ¿Por qué nos preocupamos por el Open Data o el gobierno abierto, ¿no? Tú como ingeniera de sistemas, ¿no es cierto? Porque claro, yo soy sociólogo y uso el pelo largo, así que todo el mundo se espera, pues, ¿no es cierto?, que yo venga con este discurso. Pero me parece espectacular tener la oportunidad de mirarlo desde el lado igual de la ingeniería informática, la ingeniería de sistemas, ¿no es cierto?, y tu desarrollo profesional. La pregunta va por qué me interesan ese tipo de movimientos. ¿Y por qué te interesan en la lógica de tratar de que la gente entienda por qué son relevantes, cotidianamente hablando? ¿Te das cuenta? Porque no solamente son una declaración de valores y de principios de un grupo de personas, sino qué cosas en sus vidas están en juego, en sus vidas cotidianas, ¿no? Ok. Bueno, de manera personal, para mí la línea siempre ha sido la igualdad de oportunidades, ¿ok? Más aún siendo de fuera de Lima, o sea, siendo de Chiclayo, y viendo cómo el acceso a la información se centralizaba, ¿no? Y viéndolo también del lado de la propiedad intelectual, como dices, del lado de la cultura y los artistas, se necesitaba como un frente, ¿no? Un exponente, ¿no? Entonces, para mí, en el momento de la creación de NAILAB, lo importante era promover el acceso a la información, ¿no? Impulsando de alguna manera, ¿no? El conocimiento, o sea, la cercanía al conocimiento, ¿no? Del lado de la tecnología yo siento que tuve oportunidades, muchas, para poder hacer cosas. Y siento de que mientras más información una persona podría tener, podría también cambiar aspectos de su vida, calidad en su vida, ¿no? Entonces, del lado de tecnología yo te podría decir, me importa o nos importa en realidad como equipo, porque exactamente la tecnología está formando ahorita un papel muy importante, ¿no? Disfrutamos distinto la información y todo está tan conectado a nivel de la transformación digital, más aún ahora en un contexto tan virtual, ¿no? Que es importante primero entender de qué manera yo como ciudadano puedo acceder a la información que de repente está ahí y yo no la sé, ¿no? Como ciudadano, cómo también podría seguir aprendiendo, cómo tengo herramientas que de alguna forma le llegan a otros por algún tema, ¿no? Y ellos podrían acceder a esa información de repente teniendo un espacio de colaboración como el que estamos creando, ¿no? Entonces queríamos ser ese puente, ¿no? Ese puente de intercambiar estas ideas, este puente de intercambiar conocimiento, ¿no? Para mí ese fue como el propósito que inició todo, ¿no? Como el fueguito que inició todo, básicamente. Claro, es genial porque, claro, ese puente, ¿no? Esa interfase, ¿cierto? Son finalmente, son una interfase, hacen un tipo de curaduría, ¿no? Es algo que es fundamental, porque de repente para que no entiendan las personas menos familiarizadas con estos conceptos, si por ejemplo estuviéramos en una clase del colegio, además en este contexto de pandemia, y a los 30 chicos y chicas, les entregamos
una laptop a cada uno, la misma laptop, el mismo modelo, con el mismo contenido, ¿no es cierto? No, ese acto per se no es un acto de equidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los chicos que más provecho van a sacar a ese instrumento son los que tenían una cultura digital previa, son los que ya sabían más, los que ya tenían computadora en su casa, los que sus padres conocen la computadora, es decir, los que más tienen, ¿no?, más se benefician, es la brecha de aprovechamiento, ¿no es cierto? Y en general, esto que sucede en un aula de 30 personas, ¿no?, sucede también en la sociedad. Entonces, si trabajamos la tecnología sin una carga política definida de equidad y de igualdad y de democracia, la tecnología por sí sola no nos va a convertir en una mejor sociedad, ¿cierto? Necesitamos la intervención de los seres humanos, ¿cierto? Y es por eso que para nosotros es tan relevante. En ese contexto, Clara, llega Creative Commons, ¿cierto? Sí. Que es lo primero que nos saltó a la vista. Vimos el capítulo peruano de Creative Commons, ¿no es cierto? Y nos pareció fundamental, ¿no? Úrsula Hurtado, la productora del programa, dijo, tenemos que invitar a alguien de Creative Commons de todas maneras. Entonces, ¿qué cosa es Creative Commons? Bueno, Creative Commons es una organización sin fines de lucro, ¿no? Está dedicada a promover el acceso, el intercambio de la cultura mediante unas licencias que son gratuitas, ¿no? Y son fáciles de usar, ¿no? Estas licencias son 6, ¿no? En realidad le permiten al autor decidir la manera en cómo comparte su obra o su creación o su contenido, ¿no? Respaldando de alguna forma su propiedad intelectual, pero también permitiéndole a las personas este puente que hablábamos, ¿no?, de acceso a su obra, ¿no? De hecho, el autor podría decidir si esta obra puede ser usada de manera comercial, si esta obra puede tener derivados, ¿no?, o sea, ser remixeado, como está bastante de moda ahora. El autor podría simplemente dejarla libre a su uso, pero siempre citándolo, ¿no?, respetando su autoría, ¿no? O el autor podría promover también al uso de sus derivados, o sea, de ese remix de contenido, pero manteniendo también el mismo tipo de licencia, ¿no? De hecho, Creative Commons proporciona a la comunidad un estándar que permite de alguna forma compartir el contenido creativo, ¿no? Y siempre dándole elección al autor de decidir, ¿no? Básicamente. Por eso podríamos entrar, claro, entonces es un estándar, es una manera, una forma de compartir mi creación, ¿no es cierto? Sea cual sea el espacio creativo, ¿no es cierto? Este estándar, ¿no?, es un estándar. O sea, ¿cómo juega este estándar? Porque alguien podría decirte, sobre todo los abogados podrían decir, bueno, pero la propiedad intelectual en el Perú está regulada, ¿no es cierto? Está clara, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? O sea, ¿qué nuevo aporta, ¿no?, para el copyright, ¿no es cierto? ¿Qué nuevo apropia para el derecho, la propiedad intelectual, el derecho de propiedad intelectual? Bueno, claro, efectivamente el copyright tiene lineamientos. De hecho, eso se maneja según el país, ¿no? Tiene lineamientos restrictivos, ¿no? En el caso Creative Commons te da el acceso de que tú decidas exactamente compartir bajo, como te decía, ¿no?, bajo la autoría, o sea, mencionando al autor, mencionando al creador, pero te da el acceso de poder compartir la información, y esto ayudaría demasiado a la comunidad, porque genera un impacto del conocimiento. Justo la línea en que veníamos hablando desde el inicio sobre el acceso a la información o ser este puente de conocimiento, tener el respaldo de que mi obra de alguna manera va a estar citada por mí, por otras personas, pero compartida, me da en primera visibilidad, ¿no? De hecho, a los artistas, a los creadores en un marco virtual, es necesario tener una promoción viral mucho más potente que antes, ¿no? Pero también siempre necesitan estar respaldados, porque ¿qué ocurre con las licencias Creative Commons? Creative Commons son licencias gratuitas, ¿no? De hecho, el que sea gratuito y el que al acceder a la página de creativecommons.org puedas tú hacerlo de manera simple y ponerlo dentro de tus plataformas como una huella digital, te da la oportunidad de promoverte,
pero también de estar cuidado, ¿no? Y de decidir también desde ti qué partes de lo que yo quiero compartir se promueve, ¿no? De hecho, me parece que es una muy buena forma de tener una vitrina de repente de manera, ahorita, ¿no? De manera tecnológica, tener una vitrina tecnológica, pero también cuidando mi propiedad intelectual, ¿no? Básicamente Claro, por ahí, claro. y por eso es importante, ¿no? Vale, o sea, entonces quiere decir que así como podríamos decir cuando tú hablas de por defecto restrictiva, ¿no es cierto? El copyright, ¿no? El derecho de propiedad en el Perú específicamente, ¿no? Lo que define es lo que no puedes hacer, o sea, por defecto el copyright hay cosas que tú no puedes hacer salvo negocies específicamente o te pongas en contacto específicamente con el autor, ¿no es cierto? Claro. Entiendo que el Creative Commons lo que hace es, por defecto comparte, por defecto está abierto, ¿no es cierto? Y con un estándar de citación, es decir, en un caso es como, es una cosa que esto es mío y no quiero que nadie lo vea, ¿no es cierto? O quiero que lo vean, pero necesito caso por caso, ¿no? Conocer el caso por caso, negociar el caso por caso, y el Creative Commons es más, úsalo, ¿no? Con libertad, ¿no? Bajo estas reglas, estos estándares. ¿Estoy entendiendo bien? ¿Ese es el camino? ¿Esa es la línea? Sí, perfecto. En realidad existen 6 tipos de reglas, ¿no? Como lo que tú mencionabas. La primera es hay 2 que son las más abiertas y se vinculan a la cultura libre, lo que hablamos al inicio, ¿no? La cultura libre, de hecho, permite compartirlo por defecto, como tú dices. Lo compartes por defecto, pero se pueden decidir o compartir por defecto y hasta con uso comercial, ¿no? Yo comparto mi obra, pero de todas maneras me citas, ¿no? Me citas porque pues yo soy la autora, ¿no? Puedes usarlo de manera comercial, sí, está bien. Y la otra que es, también compartes con autoría, pero también debes compartir usando la misma licencia. O sea, no podrías ponerle restricción a tu nueva obra usando lo que yo he creado, ¿no? Entonces lo compartes, lo editas, lo reusas, lo remixeas, pero tienes que usar de todas maneras una licencia libre, lo que haría de una manera cíclica, ¿no? Promover esta estrategia que tiene Creative Commons de la libertad y del compartir, ¿no? Como dice el gran eslogan que tuvimos el sábado, ¿no? Cuando compartimos todos ganan, ¿no? Es muy bonito. Claro. Yo creo que por eso tiene que ver, digamos, la oportunidad es espectacular en este contexto, ¿no es cierto? Porque la industria creativa necesita ayudar y soportar muchas cosas que antes sucedían presencialmente y que ahora no van a suceder presencialmente, ¿no es cierto? Pensando en la educación, pero también estamos pensando en estos espacios de teatro que se dan hoy día detrás de una plataforma de videoconferencia, ¿no? Los audiolibros, ¿no? En general todas las cosas transmedia, ¿no? Donde ya no es tan sencillo entender si mi obra es una obra de texto, es una obra de audio, es una obra de video, ¿no? Es cine, es cómic, ¿no? Entonces, en ese contexto, pareciera que Creative Commons tiene un caldo de cultivo más interesante. Bueno, sí, efectivamente todos los enfoques que tú has mencionado se vinculan en uno solo, que es la creatividad, ¿no? Y creo que la creatividad genera estos bienes y servicios a nivel de esta industria creativa que se mencionaba también desde el inicio, ¿no? Y al de alguna manera industrializarlos, ¿no? Se mezcla con temas ya más fuertes como los negocios, el mercado, ¿no? Y definitivamente al converger en esto es necesario tener políticas, por así decirlo, o vinculadas a la propiedad intelectual y al derecho del autor, por esta masividad que está ocurriendo, por esta forma en cómo la transformación digital ha hecho de estas creaciones, que son contenidos, por así decirlo, abiertos, públicos, ya más masivos, ¿no? Pero cubriéndolos con su propiedad intelectual. O sea, eso yo creo que es recontra importante y es por eso que Creative Commons tiene esta visión, ¿no? Es una estrategia global prácticamente, ¿no? Que al colaborar con la academia, los usuarios, los creadores, e incluso el gobierno, ¿no? Por si sabes, el CONCITEC tiene los repositorios y te sugieren usar el Creative Commons, ¿no? Y de alguna manera vincularlos con un ambiente colaborativo, ¿no? Y a través de la protección intelectual y del uso de las licencias Creative Commons, tú puedes compartir el contenido decidiendo
decidiendo siempre tú como autor qué parte compartes, ¿no? Y cómo se respeta tu obra. Más o menos es la visión más como grande, ¿no? Hace muchos años, cuando aparece Creative Commons por primera vez, ¿no? Mucha gente aquí en el Perú tenía la posición de, uno, no es necesario, porque el marco regulatorio, el marco de propiedad intelectual contempla todo lo que contempla Creative Commons, ¿no? Y de eso hemos estado hablando un poquito. Yo sé que no eres abogada y no pretendo entrar tampoco de fondo o en detalle al tema legal, pero ahí hay un tema, ¿no es cierto? Uno no era... Y lo otro, claro, era esta percepción de que Creative Commons, algunos hablaban del copyright versus el copyleft, ¿no es cierto? Claro, sí. La gente suele confundirlo, ¿no? Tienes toda la razón, disculpa la interrupción. La gente suele confundir que es como el lado opuesto al copyright, pero de hecho no es exactamente una posición, sino que es una manera de decidir como autor. De todas maneras hay una protección hacia mi obra y mi autoría, pero es la manera en cómo yo decido compartir, ¿no? Básicamente, el copyright definitivamente tiene muchas más restricciones y, bueno, el tema también de pagarlo es también una restricción de repente para los artistas, entonces, o para los creadores de contenido. Entonces, tener esta oportunidad de licencias gratuitas que de alguna manera te dan la autoría, te permiten compartir o decidir sobre lo que quieres compartir, pues por eso como te vuelvo a decir, el eslogan de todos ganan es genial, porque gana el autor al promover su obra y ganan quienes reciben esa información, que es lo más bonito y lo más valioso, ¿no? Creo que hay una mirada dinámica que es la que más me gusta de todo esto, ¿no? Es decir, porque lo que tú cuentas me parece que es muy claramente un beneficio, es un upgrade, ¿no? Sí. Aquel creativo que crea permanentemente, que hoy día ha creado algo y que quiere seguir creando, y que así como deja en la olla común, saca de la olla común, ¿no es cierto? Y su creatividad, ¿no? se va parándose sobre los peldaños de la creatividad de otras personas, ¿no es cierto? Y con reglas de juego, sin costos de transacción, sin letritas pequeñas, ¿no es cierto? Sin asimetrías de información, ¿no? Entonces, ese mundo, ¿no? Claro, ahí es donde me parece que el valor es clarísimo, donde alguien que está creando permanentemente y que quiere poner y sacar. Claro, pero estamos hablando de una persona que cree que solo va a crear una cosa en la vida, ¿no? Y que tiene que proteger eso porque se lo van a robar, ¿no? Suena, ¿no? Un poco analógico, ¿no es cierto? O sea, decir esta mirada del conocimiento como algo que tiene que acumular y ocultar para darme posibilidad de negociación, ¿no es cierto? Tiene algo que ver con esto. O sea, de alguna manera, Creative Commons tiene sentido en el mundo del Internet. En el que estamos. Así es, ¿no es cierto? Probablemente digamos, probablemente respondía el modelo tradicional de propiedad intelectual, respondía probablemente a un escenario predigital, ¿no? Porque yo creo que hay un punto importantísimo en lo que te he dicho, que es visibilidad, ¿no? La visibilidad que hoy día puedes tener a través de este tipo de movimientos. ¿Hay alguna estadística? ¿Tienen una idea? ¿Se ha medido? ¿Se ha tomado? ¿No es cierto? ¿Hay algunas cifras, algunos números que puedas compartir con nosotros sobre qué porcentaje de la creatividad de las obras tienen hoy día Creative Commons? ¿Cómo ha ido creciendo Creative Commons? No sé. Bueno, sí, tengo cifras, pero me parece muy buena idea de investigación para hacerlo más local, así que la voy a tomar como una idea. Ya estoy ideando para el laboratorio, mira. Okay. Vale. Sí, bueno, desde su creación y a la actualidad ahorita hay 43 capítulos en Creative Commons, ¿no? Son aproximadamente 700 miembros, así por así decirlo, 648, y ya varios se están sumando de Perú, ¿no? Lo que pasó el sábado fue que invitamos a varios a que se sumen a la red global. Todos están invitados, la verdad, a sumarse a la red global, ¿no? Y a la fecha hay 1 billón de licencias, de obras licenciadas, ¿no? Obras licenciadas. De hecho, en la página de creativecommons.org pueden encontrar algunas de estas obras que se pueden usar, ¿no? Que se pueden usar de manera abierta, ¿no? Y obviamente citando al autor, de todas maneras, ¿no? Obviamente. Eso es como datos globales, ¿no? Pero me viene muy bien el pensar que deberíamos hacer una investigación más local. Así que, gracias más bien. Hay algunas cosas que podría, digamos, desde el sentido común, digamos, en términos de
no ser un experto, ¿no es cierto? No ser un abogado sobre propiedad intelectual, ni mucho menos, pero podríamos pensar que en este modelo de Creative Commons, algo como Updike, ¿no? La asociación, ¿no? La asociación de compositores, por ejemplo, ellos, ¿cómo se relacionan con Creative Commons? ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene alguna relación? ¿Son enemigos de Creative Commons? ¿Son amigos de Creative Commons? Yo no creo que nada de lo que ocurre actualmente pueda llamarse enemigo, ¿no? Yo pienso que en realidad todo es transversal y se puede unir y se podría trabajar colaborativamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, no conozco exactamente los estatutos de Updike porque pues no soy artista creadora de ese tipo de contenido, ¿no? Creo que soy mucho más vinculada al tema del software y de hecho vínculo tiene Creative Commons con GNU, entonces por ahí mi cabeza va siempre para ese lado, pero se me viene un poco a la mente en cómo, por ejemplo, el gobierno se está haciendo estos esfuerzos, de repente a la mirada de estas bases de datos o datasets que se están abriendo en datosabiertos.gov.p y cómo las han licenciado de manera abierta, ¿no? Tienen CC. O los repositorios del Concitec, que también están abiertos y te sugiere, ¿no? Como repositorio prácticamente en su guía manual te dicen, te sugerimos usar CC, ¿no? Creative Commons, ¿no? Entonces, podría ser una bonita mirada hacia futuro, que de alguna manera esta promoción sirva para seguir, como tú dices, creando, ¿no? La idea más grande aquí y es muy bonito lo que decías porque yo lo he escuchado muchísimo y sobre todo lo he escuchado de gente que viene, que son artistas, ¿no? La necesidad de repente tener referentes o un punto de partida desde otros lados para seguir creando, ¿no? Y de repente nacen cosas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, estuve en un concierto virtual y este artista había captado o había soltado una canción y muchos DJs habían hecho una versión, incluso una versión, ella es electrónica y habían hecho versiones cumbia, habían hecho versiones rock, metal, de su propia canción. Y fue genial porque cuando liberó todos estos temas, fue genial escuchar la misma canción en muchos aspectos, ¿no? De hecho, esta canción tiene bastantes likes ahora en redes sociales y yo pienso que eso de alguna manera el artista lo beneficia, ¿no? Como este remix de su propia obra ha generado un impacto porque yo te cuento que me he quedado con la versión cumbia muy metida en la cabeza y es una versión muy bonita. Entonces, pienso que sí, podría ser una mirada un poco más a futuro, transversal y de manera colaborativa, ¿no? Es interesante lo que estás planteando en términos de... ¿Hay una relación entonces, en verdad, aunque se aplica perfectamente a todo tipo de industria creativa, ¿no es cierto? Pero hay una relación con el desarrollo de software. O sea, tú podrías decir... Sí, efectivamente. Es más propicio, es más ad hoc, ¿no es cierto? Se lleva mejor, ¿no? Creative Commons con la industria del software, ¿es así? No es que se lleve mejor directamente, pero sí tiene su relación. Incluso, por ejemplo, el sábado hubo gente de Wikimedia, ¿no? Wikimedia es como el core de Wikipedia, ¿no? Entonces hay muchos frentes que sí cruzan el tema de los datos, de la información abierta, del código abierto, ¿no? Entonces, en este caso, sí, en parte de las licencias Creative Commons han tenido una base en alguna licencia de GNU, por ejemplo, de Linux, ¿no? Y de hecho el código también, o sea, existe pues código propietario y existe o software propietario y software de código abierto, ¿no? Que es bastante interesante y es chévere porque tú puedes usar el código, también editarlo y hacer unas propias versiones de creaciones de plataformas o aplicaciones, ¿no? De hecho, esa comunidad es muy bonita, ¿no? No exactamente es lo que de repente hemos venido a hablar, pero sí es muy bonita y me parece bastante interesante, ¿no? Explícanos un poquito lo de GNU, ¿no es cierto? Para no dejar ese cabo suelto, ¿no? No voy a hacer que alguien que nos está escuchando en verdad no sabe exactamente lo que es GNU, ¿no es cierto? Con respecto a GNU, hay varias licencias, ¿no? Hay un listado. Me gustaría decirle ahorita exactamente la cantidad de... Pero de manera genérica,
Sí, en líneas generales el GNU te permite, cuando tú tienes una creación a nivel de software, a nivel de código, ¿no? Como programador, como desarrollador, al crear una aplicación, tú liberas el código de alguna forma. Por ejemplo, lo que ocurre con existen varias plataformas de videollamada, ¿no? Está Zoom, está Teams, ¿no? Todas estas son software propietario. Y existe Jitsi, ¿no? Exacto. Jitsi, Skype, ¿no? Jitsi es una plataforma de videoconferencia hecha con código abierto. Entonces tiene su versión libre que tú puedes descargar y usar. Y también tiene una versión que te da el paquete del código para que tú como desarrollador edites sobre el paquete del código. Entonces este código está licenciado con GNU, ¿no? Algún tipo de GNU. Y entonces tú descargas este código, editas de repente la plataforma, le cambias el color, le cambias el tipo de la fuente de la letra, le cambias los iconos, le cambias los accesos de las personas, porque por ejemplo el Jitsi normal te permite entrar libremente, pero en este Jitsi tú le puedes poner algunos detallitos que lo modifica a requerimiento, como le decimos en los informáticos, a medida, ¿no? Entonces al hacer ediciones a medida, y obviamente citando, hacemos uso de este código abierto, ¿no? Hacemos modificación sobre el código abierto y una nueva versión, ¿no? Lo que ocurre mucho también con los sistemas Linux, ¿no? Que tienen múltiples distribuciones de muchas cabezas del mundo, editando y desarrollando constantemente la nueva versión de alguna de las distribuciones de Linux, ¿no? De Debian, de Red Hat, de Ubuntu, ¿no? Totalmente. Esa es justo la puerta de entrada al código abierto, al open source, ¿no? Porque yo creo que hay una confusión a veces muy común entre el open source, o sea, el software de código abierto, y que sea gratuito, ¿no es cierto? Claro, son dos cosas muy distintas. Una cosa es que yo pueda descargarme algo de internet y lo puedo usar. Y como tú decías al inicio, ¿no? De manera corporativa, de todas maneras, yo estoy usando bajo las condiciones del corporativo, el que fuera, ¿no? Pero con contenido de código abierto yo puedo hacer edición sobre el código y hacer una nueva versión de la plataforma hacia lo que yo quiero, como te decía, ¿no? Un software a medida, una plataforma a medida, ¿no? Eso es totalmente distinto. Una cosa es que pueda ser libre de descarga y otra cosa es que sea de edición libre por código abierto, ¿no? Open source. Es claro. Exacto. Claro. Así es, yo creo que entonces es justamente ahí en donde algunos de nuestros amigos que nos están escuchando, amigas y amigas que nos están escuchando, que son o que vienen del mundo de la tecnología, del desarrollo, van a ir entendiendo un poquito mejor qué cosa es Creative Commons, entonces, en realidad. Coméntame un poquito, ¿qué pasó el sábado? El sábado hubo un evento, entiendo que fue masivo, fue muchísima gente. Bueno, primero, para llegar al sábado ha sido como una ruta hacia el sábado, ¿no? Podría contar un poquito, ¿no? Primero que en realidad Miguel Morachimo, que ya lo hemos mencionado varias veces creo, me ayudó mucho a hacer esta gestión de juntarnos en una especie de comité organizador, ¿no? Y este comité, bueno, el que te he mencionado también a Carlos Correa, a Karen Díaz, a María Belén y a muchos más que se han sumado a este pequeño comité. Nos hemos venido, por así diciendo, reuniendo previamente a este sábado, ¿no? Entonces este sábado fue como el lanzamiento versión 2, porque como comentaste, sí, efectivamente existió un capítulo en el 2006, ¿no? El lanzamiento del 2006, que tenía justo esa mirada de Creative Commons más tradicional. Pero ¿qué ocurrió? Que todos los capítulos en el 2015 se deshicieron y volvieron a nacer, ¿no? En esta versión nueva de Creative Commons, la licencia se volvió estándar. Ya no era vinculada a cada gobierno o a cada país, ¿no? Sino que se podía usar de manera estándar. Y su principal estrategia era que al tener la licencia estándar, las comunidades deberían volverse más participativas, mucho más allá del derecho o el tema legal, ¿no? Sino mucho más al tema de la sociedad, de la comunidad, ¿no? Entonces, esta nueva mirada hizo que Perú ya no tuviera capítulo. Perú se quedó sin capítulo de un momento así, porque sí lo tenía y con esta visión, prácticamente toda Latinoamérica ya tenía sus capítulos. Dijimos, ¿por qué no? Ya lanzamos nuevamente el capítulo, pero hay una lista de estatutos que teníamos que seguir, ¿no?
la reunión del sábado era esta mirada, ¿no? Hacia convocar personas que tuvieran de alguna forma nuestros mismos propósitos, nuestros mismos objetivos, y que también presencien cómo iba a ser esta creación de manera abierta, ¿no? Entonces, de hecho, ahorita pues se han elegido, por así decirlo, líderes, pero también estamos invitando a que estos liderazgos que se están sumando se vinculen a áreas de interés, ¿no? O sea, vamos a tener 4 áreas de interés, ¿no? Sobre todo vinculados a la Academia de Educación, otra vinculada a temas de gobierno, de repente a políticas públicas, otra a plataformas de repente creativas y pues una cuarta que esté directamente vinculada a comunidad, ¿no? Sociedad civil y todo, ¿no? De tal forma que podamos de repente tener diferentes frentes en las que usemos las licencias, ¿no? Entonces el sábado ha sido un día muy bonito, la verdad, bastante dinámico. Las personas que se sumaron también eran gente con mucha experiencia en temas algunos de temas de creatividad, de cultura y algunos otros sobre sociedad de la información, como comentas, ¿no? Entonces sí, básicamente ha sido como el primer pasito del capítulo. De hecho, tenemos que hacer un informe y presentarlo al Consejo Mundial de Creative Commons, y luego de ese informe ya sería como oficialmente público, ¿no?, el capítulo peruano de Creative Commons. De hecho, aunque no pude entrar a la reunión, finalmente el sábado logré entrar y hacer el proceso para inscribirme en la red global. Genial, bienvenido. Gracias. No, bueno, todavía estoy en el proceso, todavía no me han aceptado, estoy en el proceso. Y claro, el proceso y la información que hay que poner fue interesante porque de alguna manera también me hizo reflexionar sobre algunos espacios de acceso libre, ¿no?, que pasan desapercibidos, ¿no? Por ejemplo, la SECDI, la Secretaría de Gobierno Digital, ha construido y ha empezado a trabajar en estas semanas, ¿no?, espacios de co-creación para definir algunas de las políticas que tienen que definirse detrás de transformación digital, ¿no? Entonces hay cosas que a veces suceden incluso en el gobierno, en el Estado, que tenemos el prejuicio de que hay cosas que nunca van a hacer, ¿no es cierto? Y pensamos a veces en el Estado que por defecto quiere ocultar todo, ¿no? y que si no estuviéramos vigilando a cada uno de los funcionarios del Estado no compartirían, ¿no? Y ahí descubrí que en el fondo uno de los aportes más claros a la cultura de datos libres fue siendo funcionario del Estado, ¿no?, en el Ministerio de la Producción. Entonces yo creo que es importante también para digamos, ¿qué cosa está haciendo el Estado? ¿Cómo sientes tú en estas semanas, en estos días, ¿no?, detrás de estos temas que habías hablado, ¿no? O sea, tanto de la innovación social, el tema de los datos abiertos? ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que hay algunas diferencias de años entre nosotros que creo que eso también va a enriquecer, ¿no?, digamos, darle un catalizador, un matiz a mi mirada y a la tuya. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el Estado en estos quehaceres? A mí me parece espectacular. De hecho, recibir diferentes... Mira, bueno, disculpen el ruido. Recibir diferentes consejos o opiniones, experiencias, va a ser bien enriquecedor porque esto va a ser muy, muy, muy grande a nivel de... O sea, mientras más diferentes somos, mejor va a ser, ¿no? De hecho, Miguel nos comentaba el otro día, me dice, somos de diferentes lados, somos de diferentes áreas. De hecho, esta diversidad va a nutrir de alguna forma a esta nueva comunidad que estamos creando, ¿no? ¿Y cómo lo veo? Bueno, a nivel de cómo veo, yo siento de que el gobierno está haciendo sus esfuerzos, la verdad, ¿no? Hay una intención hacia promover o a saltar hacia la transformación digital, ¿no? Incluso el tema del bicentenario que se está viniendo, se nota esta visión a este salto, ¿no? De hecho, falta un montón de cosas por hacer y siento que como sociedad civil que somos, o sea, desde la asociación que represento, que lidero, siento que hay cosas que podemos hacer y que podemos aportar a que las intenciones de otros funcionen. De hecho, definitivamente la experiencia que viene de tu lado con culturadigital.p, Hiperderecho, que es tan imponente con el tema del cuidado del derecho digital, y no solamente las organizaciones, sino las personas que tienen sueños dirigidos a una sociedad más abierta, más libre de conocimiento, más sostenible por ello mismo.
va a ser muy bonito y enriquecedor. De hecho, suena en palabras genial, ¿no? La cosa es empezar a ponerle acción, tomar pasitos cortos de repente y ir cumpliendo primeros propósitos, ¿no? Es que no puede haber transformación digital, o sea, porque yo creo que a veces tienes el cliché, ¿no es cierto? Tienes la etiqueta, ¿no? Sí, claro. Y de vez en cuando aparece una etiqueta, ¿no? Como la web 2.0 en su momento, las mismas redes sociales, ¿no? Antes de eso, el e-business y tal, ¿no? Y aparece pues el cliché. Yo creo que hay pues un grupo de gente muy grande que lamentablemente se queda en el cliché de la transformación digital, ¿no? Y para muchos la transformación digital termina siendo crear la página web de la empresa, ¿no? O poner un pasarela de pago o desarrollar una app, ¿no? Cuando en realidad algunos un poquito más elaborados se van a decir, no, la transformación digital tiene que ver con ser cliente-céntrico, ¿no? Es decir, pensar en el usuario final, pensar en el cliente. Claro, está, ¿no? Muy de moda. Exacto, ya se ha logrado incluso incorporar en esa narrativa, hay una narrativa detrás de la transformación digital, pero para que realmente la transformación digital suceda, ¿no es cierto?, tiene que la organización, la cultura organizacional, ¿no?, de las instituciones, ¿no?, para no hablar ahorita de los individuos, sino de las instituciones, la cultura organizacional tiene que aceptar la actitud, ¿verdad?, permanente de eliminar asimetrías de información. ¿Cierto? Yo quiero dar un ejemplo, disculpen que me voy a robar un poquito el rol y voy a hablar un poquito más de lo que debería. Perfecto. Quiero dar un ejemplo para ver, ¿no?, si lo ves igual que yo, de repente simplemente, ¿no?, la condición esta que empiezo a construir de viejo renegón, pero Okay. hay, ¿no?, en el Perú hay muchos bancos que han tomado la bandera de la transformación digital, ¿no? Pero cuando usas su interfase, la interfase del banco, la interfase web del banco o la interfase móvil del banco, y quieres, por ejemplo, hacer un cambio de moneda, ¿no?, ellos siguen validando y esperando que tú como usuario diligente, ¿no?, entiendas que hay 4, 5 o 6 posibles tipos de cambio distintos y tú tienes que escoger el que más te conviene, ¿no? Lo que es una locura, si hablamos de transformación digital, ¿no?, el banco por defecto debería darme el mejor tipo de cambio, no arbitrar, lucrar con mi desinformación, ¿no es cierto? Entonces, para mí eso es un ejemplo de transformación digital. Si realmente los bancos en este país estuvieran haciendo transformación digital, no dejarían nada al juego de la asimetría de información. Por defecto, quieres cambiar dólares y te voy a dar el mejor tipo de cambio que tengo, ¿no es cierto? Claro, el mejor tipo de cambio a la cantidad de dólares que quiero, ¿no es cierto? Pero, digamos, esa para mí es una mirada, ¿no?, más profunda, que tiene que ver con cultura organizacional y que tiene que ver con la aplicación de todo lo que tú decías, ¿no? Una cultura libre, ¿no?, la innovación social, porque la innovación social y la innovación comercial podríamos decir, ¿no?, ¿cuál es la diferencia? Es que realmente hay una innovación social que es distinta a la innovación no social. ¿No es toda innovación social o debería serlo? Creo que hay varias preguntas ahí. Primero, en la primera, en la que tú decías sobre el tema de la experiencia de usuario, sí, siento que Perú está trabajando bastante en temas de UX y de CX, que son, pues, ¿no?, ahorita mismo tendencias, nuevas profesiones han nacido, nuevas especializaciones de las profesiones que existían han nacido, y eso es muy bonito, pero siento que estamos en una curva de aprendizaje, ¿no? De hecho, como usuario uno puede renegar un poquito, ¿no?, por algunas cosas. Me pasa de repente, no específicamente con bancos, pero me pasa con otros detalles en software o aplicaciones, pero siento que estamos en esa curva de aprendizaje. De hecho, se ve bonito comparar, por ejemplo, cosas que ocurren de manera local a lo que están cambiando, y dices, qué chévere, hace unos años esto no se hablaba, no existía, no funcionaba así, ¿no? De ese lado siento que deberíamos tener un poco más de paciencia, por así decirlo, disculpen el ruido, tener un poquito más de una mirada sobre cómo vamos avanzando en esa curva de aprendizaje, ¿no?
Pero es el proceso, es un proceso, ¿no? Como todo aprendizaje, uno va dando un paso a la vez y va avanzando sobre lo que uno está creando, ¿no? Siento que los bancos o las aplicaciones móviles de ¿cómo se llama? Deliveries van a mejorar. Hay que darle sus chances, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, que te referías a innovación comercial e innovación social, bueno, la innovación comercial estaba muy vinculada al modelo de Silicon Valley, ¿no? Que tenía mucho que ver cómo las startups, ¿no? de emprendimientos tecnológicos se vinculaban con creaciones, pero que generaban de alguna manera economías, las que funcionaban constantemente, ¿no? En este nuevo caso, la innovación social tiene un nuevo tipo de economía, ¿no? Que le llaman economía naranja, que está vinculado al tema de ser más circular y de alguna manera generar un impacto positivo social que haga un cambio en la vida de las personas. De hecho, hay emprendimientos sociales vinculados a la innovación social que sus miradas siempre son, de hecho, de alguna manera generar ingresos, pero desde otra mirada también hacer un cambio en la sociedad, ¿no? Como por ejemplo es el caso de Laboratoria, que bien las has de haber conocido, y el trabajo de ellas es admirable, ¿no? Hay un tema de mujeres en la tecnología ahora que obviamente van a generar ingresos, pero se está haciendo una disminución o un puente a la oportunidad de más mujeres o el enfoque de género en la tecnología, algo que tenía un porcentaje bajo, ¿no? Entonces, esta nueva mirada es distinta, ¿no? Una cosa es de qué manera yo uso mi creatividad, mi innovación para solo generar ingresos y hacer cambios creativos dentro de mi empresa, y otra cosa es cómo yo con esta creatividad y tecnología y nuevas ideas puedo hacer un impacto a mi comunidad, ¿no? Es claro, yo creo que la generación de valor en distintos niveles, ¿no es cierto? Hay una generación de valor que tiene que ver efectivamente con la cosa más transaccional, monetaria, financiera, pero hay también una generación de valor y de acumulación de valor en una sociedad que por supuesto se está poniendo en el tapete, ¿no es cierto? Y yo creo que hay una metáfora, yo creo que es interesante, lo que ha pasado con educación, ¿no es cierto? En el momento de la cuarentena, ¿no? En la escuela privada, digamos, los padres de familia empezaron a ser muy críticos con el servicio educativo en sí mismo, ¿no es cierto? Y empezamos luego como sociedad a darnos cuenta, ¿no? Que habían cosas que valorábamos más que otras, ¿no? Nos dimos cuenta, por ejemplo, empezamos a hablar de el soporte socioemocional, de las habilidades y los talentos del siglo XXI, ¿no es cierto? Y entonces nos dimos cuenta como padres que sí, pues queremos que nuestros hijos tengan estos elementos que vienen de las humanidades, ¿no? Que no es solamente, ¿no? Las famosas competencias del siglo XXI en realidad son lo que se desarrollan, ¿no? Cuando uno estudia humanidades, ¿no? Entonces, desde esa lógica, ¿no? Una empresa, un empresario, ¿no? Una organización empresarial digital, moderna, ¿no? Tendría que estar alineada al bien común, ¿no es cierto? Y el deber de un empresario, que es generar valor para sus accionistas, debería tener una mirada superior y entender que sus accionistas es toda la sociedad, y que la generación de valor... Definitivamente. ¿No? Sus stakeholders. Sus stakeholders, así es. Y no por un tema de caridad, ¿no es cierto? Dejar de entender la responsabilidad social corporativa o la responsabilidad social empresarial como la caridad, ¿no es cierto? Y poner a alguien a hacer caridad en esa oficina, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es construir mercados sostenibles, que tú decías. Y esos mercados sostenibles tienen que ver con la cultura libre, tienen que ver con el gobierno abierto y este tipo de cosas, ¿sí? Que lamentablemente para muchos todavía suenan a caviar, ¿no es cierto? Te agradezco muchísimo, estamos ya... hemos agotado prácticamente sin darnos cuenta. Hablábamos al inicio, ¿no? De que iba a ser largo, ¿no? Te agradezco mucho por las cosas que hemos podido conversar. En realidad se han quedado abiertos algunos temas que pues, seguramente encontraremos una oportunidad para jalarte alguna vez más un lunes y que nos ayudes, que participes con nosotros. ¿Sí? ¿Algo que quieras decir para cerrar? ¿Algo que se haya quedado en el tintero? Bueno, solo agradecer a mi equipo, ¿no? A Karen Díaz, a Hassan Castillo, a Miriam Cubas, por sumarse exactamente a este sueño que se viene formando y se vienen cumpliendo cosas. Agradecerte, Sandro, agradecer a Magic Media.
¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente.